Celestial, te damos una vez más las gracias, te damos la gloria y la honra en esta tarde, porque estamos aquí una vez más, Señor, con un corazón dispuesto a adorarte, a bendecirte. Te pedimos tu dirección, te pedimos sabiduría, te pedimos que seas tú, Señor, guiándonos en todo lo que hagamos, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, que seas tú hablando a nuestras vidas a través de este mensaje, de esta palabra que vamos a traer en esta tarde. Te pido que prepares las mentes y los corazones de cada uno de mis hermanos, de cada vida aquí presente, de cada familia aquí representada. Ayúdanos, Señor, danos humildad ahora que vamos a exponer tu palabra, y que podamos, Señor, ser cambiados y transformados, que podamos ser hacedores de ella, no solamente oidores. Te pedimos que seas también con el grupo de niños, de jóvenes, en cada área, Señor, en este servicio, en esta tarde, Señor, donde vayamos a estar reunidos como iglesia. Te pedimos que seas tú glorificado. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. El tema del mensaje de hoy, usted lo tiene allí en sus pantallas, en sus notas. ¿Cuántos de ustedes tienen un boletín? Levante su mano. Yo quiero ver que todos tengan un boletín y que todos han recogido su boletín, y en medio del boletín está allí una hoja con las notas del mensaje. Uno de mis propósitos, de mis deseos, es que al salir de aquí nos llevemos ese mensaje también a nuestra casa, porque muchas veces allí quedan dudas a la hora del mensaje al estar aquí y no son contestadas, pero allí en las notas usted puede contestarlas ahora mismo, o si no, llevárselas a su casa y en su casa con calma contestar las preguntas. Pero el mensaje de hoy se titula "Todas las cosas son hechas nuevas". Ahí está el título en la pantalla. Todas las cosas son hechas nuevas, inclusive al comenzar el año nuevo. Todavía estamos a principios de año, y la mayoría de nosotros, la mayoría de las personas nos proponemos metas y propósitos. Muchas veces es de guardar dietas o cambiar hábitos o hacer arreglos en la casa, cosas que necesitan reparaciones, arreglar el carro que nos ha estado fallando, o hacer cambios en nuestra manera de ser, en nuestro carácter. Hacemos promesas, decimos ya no quiero ser igual, ya no quiero ser como soy, quiero ser diferente. Y son metas que a veces cumplimos y a veces no las cumplimos, solamente son promesas que hacemos y ahí quedan. En el mensaje de hoy vamos a estar hablando algo de esto, pero en lo que se refiere a nuestra vida espiritual. Cosas que necesitan ser cambiadas en nuestra vida, cosas que a veces no hemos entendido cuando venimos a Cristo. Hay dudas, hay preguntas y no entendemos mucho, no entendemos por qué lo hacemos, pero en esta tarde el mensaje nos va a ayudar a ser más efectivos en las cosas de Dios, no a ser religiosos, no a venir y pertenecer a una iglesia y practicar reglas y reglamentos o leyes que a veces en las iglesias se imponen, pero la idea es de decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como fue una de las preguntas que el apóstol Pablo hizo en los versículos que vamos a estar leyendo más adelante. El tema de hoy es basado en la escritura de 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, y después vamos a estar leyendo en Hechos capítulo 9 del verso 17 al 22. Pero antes de entrar en el tema, yo quiero dar una pequeña introducción de cómo al principio del año decía yo que hacemos cambios y propósitos para cambiar cosas. El tema de mensaje lo vamos a encontrar basado en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, donde dice, le voy a pedir que lea conmigo. Vamos a leer la escritura, si está ahí en la pantalla, 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, y le voy a pedir que lo lea en voz alta. Si es posible, que lo grite, que lo hable con fuerza, con autoridad, para que se quede bien grabado cuál es el tema o de dónde estamos basando el tema del mensaje de hoy. Dice 2 de Corintios capítulo 5 verso 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una vez más, de modo que si una vez más, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es el título del mensaje. Todas son hechas nuevas. ¿Cuántos entienden y reconocen que muchas cosas en nuestras vidas necesitan ser cambiadas, que tienen que ser hechas nuevas? Todos entendemos eso. Las metas para nosotros como iglesia en este año, en especial para mí como líder, es ver crecer a la iglesia en lo espiritual, ver que la iglesia madure, ver que no seamos lo mismo que fuimos el año pasado. Ya olvidémonos de lo que hicimos o lo que no hicimos el año pasado. La meta de la iglesia de Christian Life Center, la iglesia de CLC, la iglesia en español, la iglesia donde pertenecemos, como líder, mi meta es ver que las personas estén conectadas en alguna manera en la iglesia. No solamente conectadas en algún ministerio, no solamente ser parte del grupo de alabanza, no solamente ser parte del liderazgo de los niños, de los jóvenes o del sonido allá arriba. La meta de la iglesia Christian Life Center en este año 2017 es que, aparte de estar conectados como iglesia, como líderes, como miembros, como parte del cuerpo de Cristo, no es solamente envolvernos e involucrarnos en un ministerio determinado. La meta que yo quisiera ver es que también nos conectáramos con las personas como hermanos en Cristo, demostrando el amor de Cristo a los demás. No solamente decir, pues yo ya canté, yo ya toqué y me voy a mi casa. Pero ¿en qué manera estamos siendo conectados con los demás? ¿Conoce usted el nombre de cada persona en la iglesia? Pregúnteselo usted mismo, contésteselo usted mismo. ¿Sabe usted cómo se llama cada miembro, cada persona? Somos una iglesia pequeña, somos una iglesia de 80, 100 personas. No somos una iglesia enorme donde digamos, pues no conocemos a las personas, no sé cómo se llaman. Pero muchas veces venimos cada domingo y cuando se refiere uno a hacer alguna actividad decimos, oye, ¿cómo se llama el hermano que se sienta allá atrás o el que llega en un carro de este modo? No sabemos sus nombres, no estamos conectados con las personas. Estamos conectados en el ministerio que participamos o al que servimos, pero no estamos conectados con las personas. La meta de nuestra iglesia es estar conectados como iglesia, sirviendo en un ministerio, pero también conectados con las familias. Porque decimos que la iglesia en Cristo es una familia, ¿sí o no? Pero ¿en qué manera estamos siendo conectados? ¿En qué manera estamos siendo impactando a las personas, impactando a las familias que están a nuestro alrededor? Otra de las metas es darle a Dios la oportunidad de que Dios nos cambie, nos transforme en las áreas que nosotros necesitamos ser cambiados. Darle la oportunidad a Dios que en cualquier área, en cualquier oportunidad para que nuestras vidas sean transformadas, Él pueda obrar en nosotros. Que no sigamos siendo los mismos cada día, cada semana, cada año, sino que haya cambios en nosotros. Esa es mi meta, esa es la idea, ese es el plan de un líder, de un pastor, de ver la iglesia crecer no solamente en la sabiduría, en el conocimiento de la palabra, pero la meta es aplicar esa palabra, ese conocimiento a nuestras vidas, y esa palabra sea reflejada en cómo nosotros nos acoplamos, nos conectamos con los demás que están a nuestro alrededor, no solamente en la casa, en nuestra familia, pero en la iglesia. Esa es la meta para este año del 2017. La pregunta es, ¿cuál es tu meta como creyente? ¿Cuál es tu meta como cristiano? ¿Qué propósitos te has puesto tú en este año? ¿Qué metas has cumplido o piensas cumplir en este año que comienza? Hoy estaremos hablando acerca de un ejemplo que la Biblia habla de una transformación de un personaje muy, muy importante. Ustedes lo conocen, el apóstol Pablo. ¿Cuántos saben la historia del apóstol Pablo? ¿Cómo fue él transformado? ¿Cómo fue él cambiado?
Él era un religioso. Muchas veces nosotros nos convertimos en religiosos en venir aquí a la iglesia y solamente venir, cantar, tocar, oír el mensaje y regresarnos a la casa. Y decimos: yo soy cristiano, yo pertenezco a la iglesia Christian Life Center y tengo tantos años de haber aceptado a Cristo y me bauticé tal año y le he hablado a las personas, y tenemos como una idea que eso es solamente el ser creyente, el ser cristiano, y nos convertimos en religiosos y no pensamos realmente a qué es a lo que Dios nos ha llamado. ¿Qué es el propósito? ¿Qué es el plan de Dios para habernos escogido, habernos sacado del lodo cenagoso de donde nos encontrábamos y habernos traído a su luz admirable? ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por eso que Él ha hecho en nosotros? Gloria a Dios, porque ese es un privilegio. Dios no nos escogió, no nos trajo a sus caminos para adornar la iglesia, para hacer una joya especial allí en un lado donde nos exhibimos. No nos trajo para hacer solamente una decoración y decir: la iglesia se ve muy bonita cuando yo estoy allí al frente. ¿Sí o no? Dios nos trajo con un propósito, no solamente de adornar a la iglesia y de ser como una decoración que le va a dar más vista a la iglesia. Dios nos trajo a Cristo con un propósito: el hablar de su palabra, el predicar el evangelio, el traer nuevas vidas, personas que están sin esperanza y sin Cristo en las calles, en nuestras familias mismas, en los trabajos, en las tiendas donde vamos. ¿Cuántas oportunidades nos da Dios para hablarle de Cristo a las personas? ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Nos estamos enfocando en las actividades que hacemos en la iglesia, en el ministerio donde servimos? ¿O nos estamos enfocando en lo que Dios nos ha llamado a hacer, y es alcanzar al perdido? ¿Cuál es el propósito para ti en este año? No podemos desenfocarnos de ese tema. Muchas cosas necesitan ser cambiadas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo el propósito de Dios. La historia del apóstol Pablo dice que él venía en una ocasión, él tenía permisos para perseguir a los creyentes, tenía cartas del gobierno, de las autoridades, para perseguir a los cristianos que hablaban de Jesús, para martirizarlos, torturarlos. Y en una ocasión Jesús se le apareció y su vida cambió, su vida fue transformada. La historia en el libro ahí de Hechos, no la voy a leer toda, pero el principio del capítulo 9 de Hechos nos narra algo. Les voy a decir en pocas palabras lo que la Biblia nos dice en estos versículos. Dice que venía Pablo en camino a Damasco, y en el camino Jesús se le apareció, lo tumbó del caballo, lo dejó ciego porque él venía persiguiendo a los cristianos. No estaba haciendo el propósito de Dios, aunque él creía que estaba haciendo el propósito de Dios, agradando a su religión, a sus creencias. Él no estaba haciendo la voluntad de Dios. Él se consideraba un seguidor de Dios, un hijo de Dios, pero no estaba haciendo la voluntad de Dios. Y fue que Jesús se le apareció y tuvo un encuentro personal con él. Y lo deja ciego y pasan cosas. Y después en el verso 17 del capítulo 9 de Hechos dice: fue entonces Ananías y entró en la casa. Esto es cuando pasa esto, que Pablo queda ciego y tiene que ser llevado a la ciudad de Damasco, porque Dios ahí tenía planes y propósitos con él. Y le habla a un discípulo llamado Ananías. Y en el verso 17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo:
que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Mira la diferencia de Saulo. Hasta este momento él se llamaba Saulo, y Jesús no solamente lo transformó en su manera de pensar, en la vida que él estaba llevando, persiguiendo a los creyentes, sino que también le cambió el nombre. Hasta aquí él era Saulo. Cuando Dios te cambia completo. A él le cambió, inclusive le cambió su nombre, y ya no era Saulo, ya era Pablo, ya era el apóstol Pablo. Y ya él, lo que él predicaba, lo que él hablaba, ya era hablar que Jesucristo era el Cristo, que Jesús era el Cristo. ¿Cómo fue esta transformación? Mi pregunta para ti en este día es: ¿cómo es que Dios te ha transformado a ti después que viniste a los caminos de Dios, después de que aceptaste a Cristo? ¿Qué fue ese cambio que ha habido en ti? ¿Solamente cambiamos de religión? ¿O nuestra vida ha sido transformada? ¿Nuestra vida ha sido impactada? ¿En qué manera Dios nos ha cambiado? ¿Seguimos perteneciendo a una iglesia? ¿O nuestra vida ha sido transformada y ha sido impactada y estamos predicando a Jesús, tratando de hablar de Cristo a las personas? ¿En qué manera nuestras vidas han sido cambiadas? Vamos a estar leyendo o aprendiendo 5 señales ahí en sus notas de cómo podemos darnos cuenta si nuestras vidas han sido realmente cambiadas y transformadas, si hemos sido hechos nuevos. Ahí en sus notas vamos a ver 5 señales de alguien que ha sido hecho nuevo. Hay más, puede haber más, pero en esta ocasión vamos a aprender 5 cosas que podemos ver en una persona que ha sido cambiada, que ha sido hecha nueva, que ha sido transformada por el poder de Dios. La número 1, en primer lugar, una persona que ha sido cambiada, que ha sido transformada, tiene un nuevo Señor. Una persona que ha sido cambiada cuando ha venido a los pies de Cristo, que ha entendido el mensaje, el plan de salvación, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esa persona que ha sido cambiada, que ha sido transformada, tiene un nuevo Señor. Mi pregunta para ti es: ¿quién es tu Señor en este día? ¿A quién le sirves? ¿Has hecho tu Señor al trabajo? ¿Has hecho tu Señor a tu esposo o a tu esposa? ¿Has hecho a tu Señor a un hijo, a una hija? ¿A quién le sirves? ¿En quién estás enfocado tú en este día, en este tiempo? ¿Has hecho a Jesús tu Señor y tu Salvador? ¿En quién estás enfocando tu llamado cuando has venido a los pies de Cristo? En el verso 17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, fíjate lo que dice ahí, el Señor Jesús. Para Ananías, el Señor era Jesús. ¿Quién es tu Señor ahora en este día? Dice: el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Cuando Pablo fue transformado, él hizo Señor a Jesucristo. Él ya no era, su Señor ya no era la religión a la que él pertenecía, porque antes le servía a una religión. Desde ese día en adelante, su Señor era Jesucristo. Cuando alguien ha sido hecho nuevo, ha sido cambiado por el poder de Dios, uno empieza a hacerse unas preguntas que son las mismas preguntas que el apóstol Pablo le hizo a Dios, le hizo a Jesús. Cuando tú te sometes a alguien, cuando tú entiendes que necesitas un Señor, un Salvador, tú haces preguntas.
Una de las preguntas que hacemos es, allí número 1 en sus notas, dice, ¿quién eres, Señor? Cuando tú vienes a Cristo, lo primero que decimos, ¿a quién le voy a servir? ¿Quién eres? Y empezamos a preguntar, empezamos a averiguar, a conocer más a Jesús. Empezamos a interesarnos por quién es Jesús, a quién es a ese Señor al que nosotros le vamos a servir. Y Pablo allí en el capítulo 9, verso 22, dice, yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Otra de las preguntas que nosotros hacemos a Dios cuando venimos a los pies de Cristo, número 2, ahí en sus notas dice, ¿qué haré, Señor? Cuando tú realmente quieres obedecer a Dios y realmente tu vida es impactada por Cristo, tú le dices, ¿qué haré, Señor? ¿Qué quieres que haga? Ahora que yo estoy en Cristo, yo quiero servirte, yo quiero agradarte. Y yo no veo a una persona que haya venido a los pies de Cristo y que esté sentada aquí en una silla por 20 años. ¿Cuántos dicen amén? Cuando somos llamados a servir a Dios, a servir a Cristo, yo no puedo ver a una persona que diga, yo soy cristiano, pero simplemente vengo y me siento en una mesa, en una silla, perdón. Y venimos y nos sentamos y oímos el mensaje y nos regresamos. Cuando nosotros somos llamados a servir a Cristo, nosotros le decimos, Señor, ¿qué quieres que haga? Y empezamos a sentir algo dentro que decimos, ¿con qué le pago a Dios lo que Él ha hecho por mí? No hay nada de lo que tú y yo hagamos que podamos poder pagar ese precio que Él pagó en la cruz del Calvario. No hay cosa, no hay dinero, no hay un diezmo, una ofrenda o un servicio en algún ministerio aquí en la iglesia que tú puedas decir, porque yo canto cada domingo, porque yo enseño a los niños o a los jóvenes cada domingo, con eso puedo saldar mi cuenta de lo que Dios hizo por mí. No hay nada. Y lo primero que viene al corazón, a la mente de un creyente es decir, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿En qué área quieres que yo te sirva? Y Dios nos empieza a motivar y a avivar esos dones, esos talentos que Él nos ha dado. ¿Cuántos han sentido eso? Yo no sé tú, pero yo desde que acepté a Cristo, yo no estoy conforme sentado en una silla. Yo siento el deseo de servirle, de hacer algo para Él. Aunque sé que no es por obras con lo que nosotros vamos a pagar esa salvación tan preciosa que Él nos ha dado, el venir a Cristo nos da un sentir, un deseo de agradar a Dios a través de esos dones y talentos que Él nos dio, ¿sí o no? Amén. Yo no sé cuál es tu deseo, tu motivación en este año, pero la mía es servir a Dios y hacerlo mejor cada día. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Muchas veces en lugar de decirle, Señor, ¿quién eres tú? ¿O qué quieres que yo haga? ¿Qué hacemos? Empezamos a quejarnos por lo que nos pasa. Si estamos enfermos, decimos, Señor, ¿por qué yo me tengo que enfermar? Si estamos con nuestros ingresos o nuestros balances en las cuentas del banco bajas, empezamos a decir, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué permites que yo pase necesidades en el área económica? O si el matrimonio se está dañando, ¿por qué permites esto? Y en vez de decir, Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres tú que yo cambie? ¿Qué puedo hacer mejor? Empezamos a quejarnos y a decirle, Señor, mira, yo te sirvo y mira cómo estoy. Desde que empecé a servirte me ha ido peor. ¿No ha oído esos comentarios? Creo que entre más le sirvo a Dios, más peor me va. Y empezamos a quejarnos y a quejarnos, pero no le decimos, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Dice allí en Hechos 22:10, dice, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Muchas veces nosotros cuando decimos quiero servirle a Dios, en lugar de decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muchas veces somos egoístas y nos creemos que porque Dios nos ha dado un llamado, un talento
o algo, una forma en que podemos tener una habilidad para servirle a Dios, empezamos a preguntarle: Señor, ¿qué quieres que yo les diga a los demás que hagan? Y empezamos a querer poner a hacer a los demás a que hagan las cosas, pero no le decimos: ¿qué quieres que yo haga? Yo puedo servirle a Dios y me dicen que le digas a aquel qué tiene que hacer, o que le digas al hermano o a la hermana qué es lo que tienen que hacer. Y en eso sí somos muy buenos, en delegar, en dar órdenes, en decirle: hermano, puedes hacer esto, hermana, puedes hacer aquello. Pero no decimos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque el compromiso es conmigo. Y si cada uno hacemos nuestro papel de servidores, que es lo que somos, la iglesia va a funcionar bien. No vamos a ser autoritarios, no vamos a ser como alguien que solamente quiere dar órdenes, sino tenemos que ser humildes y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué te puedo servir? Otra señal, una de las señales ahí en sus notas que podemos ver cuando alguien ha sido hecho nuevo, es que está bajo un nuevo manejador. Cuando tú cambias de trabajo, cuando dices tú: me cambié de un trabajo a otro, de una compañía a otra, ¿verdad que tú no le sirves al mismo supervisor que tenías antes? ¿Verdad que no? O si el supervisor de la compañía nueva viene y te dice: necesito que hagas este trabajo aquí, tú dices: no, le tengo que preguntar al supervisor de mi otra empresa a ver si él quiere que yo lo haga. ¿Verdad que no? Y cuando nosotros venimos a Cristo, queremos seguir haciendo las cosas que el amo anterior nos hacía que hiciéramos. Que el manejador de antes, que es el enemigo, el diablo, Satanás, nos quiere seguir usando y manejando como él quiere. Y cuando venimos a Cristo, una de las señales que podemos ver en las personas que han sido hechas nuevas, que han sido transformadas, es que le servimos a un nuevo Señor, ¿sí o no? Amén. La pregunta es: ¿a quién le sirves tú? ¿A qué amo, a qué manager, a qué manejador le estás sirviendo tú en este día? Cuando venimos a Cristo, le damos la autoridad a Él para que Él sea el que nos gobierne, ¿sí o no? Lo confesamos a Él como nuestro Señor. En el libro de Romanos capítulo 10 verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, fíjate bien lo que dice allí: si confesares que Jesús es el Señor, tu Señor, mi Señor, entonces ¿qué dice? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No podemos servir a dos señores. Amén. Tenemos que servir a un Dios, no a dos dioses, no a dos señores, solamente a Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Amén. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, dice uno de los requisitos, la palabra de Dios, es que lo tenemos que confesar como nuestro Señor y Salvador. Amén. Otra señal que nosotros podemos ver en alguien que ha sido cambiado, que ha sido transformado por el poder de Dios, es que tiene una nueva luz. Una persona que ha sido cambiada y transformada tiene un nuevo Señor primeramente, y cuando tenemos un nuevo Señor tenemos una nueva luz en nuestras vidas, porque Dios es nuestra luz. Él es el que nos alumbra, Él es el que nos guía. En Hechos 9, 17 y 18 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te ha aparecido en el camino de donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Cuando tú caminas con los ojos cerrados, con los ojos ciegos, no ves, no tienes luz. Cuando algo cae, cuando tú vienes a Cristo y tus ojos espirituales son abiertos, la luz viene a ti, ¿sí o no? Y es lo que dice aquí:
vino la luz a Pablo. Antes era Saulo, ahora era Pablo. Antes perseguía a los creyentes, ahora servía a Dios. Y dice allí que cayeron esas escamas de sus ojos y vino la vista, vino la luz a su vida. Ahora podía ver. En el Salmo 27, verso 1, dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Quién es tu luz en este día? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando tú tienes a Jesús como tu Señor y tu Salvador, tú tienes una nueva luz en tu vida. Tú no caminas en tinieblas. Tú tienes a alguien que te guía. Tú tienes la luz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿No te motiva eso? Porque podemos caminar en la luz. Ya no andamos más en tinieblas. Para poder tener la luz tienes que hacer a Jesús tu Señor. Si tú no has hecho a Jesús tu Señor, quiere decir que estás caminando en tinieblas y la luz no está en ti. Otra señal que podemos ver en una persona, en una vida que ha sido transformada por el poder de Dios, es que hay una nueva libertad. Ya somos libres, ya no somos esclavos como lo éramos en el pasado. En Hechos 9:17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia cuando el Espíritu Santo está en nosotros? Donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad. Pablo fue lleno del Espíritu Santo, fue hecho libre de esas cadenas religiosas que lo encadenaban. La pregunta para ti el día de hoy es: ¿sigues siendo esclavo de esas cadenas de religión o de vicios o de pecado en la que estabas antes, o has hecho libre? ¿El Espíritu Santo te ha hecho libre o sigues atado al estilo de vida que llevabas antes de venir a Cristo? Dice que fue hecho libre, que recibió el Espíritu Santo. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, eres libre. En 2 de Corintios capítulo 3 verso 17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Cuando una persona ha sido transformada, ha sido cambiada, hay una nueva libertad. Antes teníamos libertad también y éramos libres, pero en el pecado. Podíamos hacer lo que nosotros queríamos, ¿sí o no? Vivíamos en pecado, haciendo esto, haciendo aquello, haciendo lo que a Dios no le agradaba. Éramos libres para pecar. Pero cuando venimos y hacemos a Cristo nuestro Señor, nosotros tenemos una nueva libertad. La libertad del pecado, de las cadenas que nos ataban. En esa manera es que somos libres, tenemos una nueva libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios en esta tarde? Amén. Si tú tienes el Espíritu de Dios, entonces tú eres libre. 2 de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pablo fue lleno del Espíritu Santo y fue hecho libre. En Romanos capítulo 8 verso 1 y 2 dice: ahora pues, fíjate bien lo que dice esta palabra, poderosa palabra. Ahora pues, ahora si estás en Cristo, ahora si el Espíritu Santo está en ti, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Tú estás en Cristo Jesús? ¿Cuántos están en Cristo Jesús en este día? Amén. No hay ninguna condenación para nosotros si estamos en Cristo. Dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Ahí está la palabra, mira. Me ha librado, me ha hecho libre. ¿De qué? De la ley del pecado y de la muerte.
¿Por qué no le das un aplauso a Dios en este día? Porque Él nos ha hecho libres. Un privilegio haberlo conocido a Él y sentir esa libertad. Mucha gente no quiere entregar su vida a Cristo porque piensa que le va a fallar. Como humanos fallamos, pero no podemos pensar que no entregamos nuestra vida a Cristo porque vamos a fallar, porque nos vamos a equivocar. Recuerda una cosa, que no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Amén. En nuestras fuerzas nunca podríamos. Si no estuviera el poder de Dios en nosotros, ¿qué sería de nosotros? Cada día nos equivocamos, cada día fallamos, pero que eso no impida al que tú busques de Dios, que tú entregues tu vida a Cristo. No quieren comprometerse porque dicen: voy a fallar, no estoy preparado. Ya que esté más preparado, entonces me entrego a Cristo. Pero no somos nosotros, no lo hacemos en nuestras fuerzas, es en el poder del Espíritu Santo. Amén. Otra señal que podemos ver en las personas que han sido cambiadas y transformadas es que tenemos un nuevo amor. ¿Cuántos han oído esa canción que cantamos aquí? Que yo tengo un nuevo amor. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo amor. Dios nos cambia el amor que teníamos antes por un nuevo amor. Antes amábamos las cosas del mundo, las cosas que están afuera de la voluntad de Dios, pero ahora tenemos un nuevo amor. A eso es a lo que Dios nos ha llamado. Eso es lo que podemos ver en una persona que ha sido cambiada y transformada. ¿Cuál es tu amor en este día? ¿Cuál es ese nuevo amor que Dios te ha puesto en ti? En Hechos 9:19 dice: y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Mira lo que Pablo o Saulo antes había hecho, algunos días antes. Antes él perseguía a los creyentes, los odiaba, los martirizaba, los maltrataba. Y ahora dice que estaba allí unos días con ellos, se quedó unos días con ellos. Mira cómo fue cambiado ese amor. El odio fue convertido en amor. Mi pregunta para ti: ¿ha cambiado Dios algo en tu corazón? Si antes sentías odio, rencor contra alguien, ¿ha sido transformado ese carácter de guardar rencor contra las personas, de guardar odio? ¿Te hacen algo y te dura el rencor y el odio y la molestia por semanas, por meses? ¿Cómo está tu amor que Dios te ha puesto en ti para los demás? Cuando te dañan, cuando te hacen algo, ¿cómo reaccionas tú? ¿Cómo es tu reacción? ¿Hay perdón en ti? Mira lo que hacía Pablo hacía unos días antes en el libro de Hechos capítulo 9 verso 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte. Fíjate nada más hasta dónde llegaba el carácter de Pablo, de Saulo, cuando no había sido transformado. Dice: respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Esto es lo que había en el corazón de Saulo. Había enojo, había coraje, respiraba aliento de muerte contra los discípulos de Jesús. ¿Qué es lo que hay en ti en este día con los hermanos en la iglesia? ¿Qué es lo que tú respiras? ¿Qué es lo que tú transmites? ¿Qué es lo que tú muestras a los demás, a los que están a tu alrededor, bajo tu autoridad? Si sirves en un ministerio como líder, ¿qué es lo que tú les transmites a los que están en ese grupo? ¿Amor, paciencia, compasión o coraje, enojo, odio, rencor? ¿Cómo reaccionas tú cuando estás al frente de una congregación o al frente de un ministerio sirviendo a Dios, haciendo el trabajo que Dios te ha puesto a hacer? Él respiraba amenazas y muerte contra los hijos de Dios, contra los discípulos de Jesús. Cuando Dios nos llama, cuando nosotros somos convertidos a Cristo, Dios nos llama a amar a las personas, ¿sí o no? ¿Amas tú a tu prójimo? ¿Amas tú a los hermanos, a las hermanas en la congregación? Dios nos llama a amar aún a nuestros enemigos.
Porque amar al que está bien conmigo, al que me invita a comer a su casa, al que me trae un regalito en el tiempo de Navidad, es fácil, ¿sí o no? Pero si alguien te hace un daño en la congregación, ¿cómo reaccionas tú? ¿Con amor o con coraje? ¿Has sido transformado por el poder de Dios? ¿Has venido a Cristo y sigues siendo y actuando como lo hacías antes cuando estábamos esclavizados por el pecado? Cuando venimos a Cristo, somos llamados a perdonar y amar aún a los que nos ofenden. ¿Cuántos de ustedes saben que a veces en las congregaciones, en las iglesias, hay personas que son difíciles de amar, sí o no? Amén. Amén. Donde quiera, en los trabajos, aún a veces en la familia, hay hijos que son difíciles de tratar, son rebeldes, son contestones. Y en las congregaciones hay hermanos, hay hermanas que son difíciles de amar, que nos cuesta amar, que a veces mejor preferimos sacarle la vuelta porque no vaya a causar ahí un roce y salen hasta chispas muchas veces de una conversación, porque mejor queremos guardar una distancia, porque es difícil tratar con algunas personas. Y el pastor Rob me enseñó algo a mí que es una verdad. Me dice: Elisandro, tienes que tener paciencia en la congregación, dice, porque yo le digo al Señor: Señor, el servirte a ti es bien fácil, el hacer tu voluntad, el trabajar para ti es fácil, pero el tratar con las personas, eso es lo difícil. Pero aún así, cuando hay personas que se nos hace difíciles amar y tratar con ellos, tenemos que hacerlo, porque a eso nos ha llamado Dios. Eso es cuando Dios nos ha puesto un amor nuevo, cuando Dios nos da un amor nuevo, amar a los que nos aborrecen. Otra señal por la que podemos darnos cuenta que una persona ha sido transformada es que después que Dios nos ha dado el amor, la pasión, un nuevo Señor, un nuevo amor, una nueva libertad, nos ha dado una nueva pasión. ¿Cuál es tu pasión en este día? ¿Qué es lo que te apasiona hacer después de que has venido a los pies de Cristo? En Hechos 9, 20 y 22 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Pablo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Esta era la pasión que él tenía ahora: mostrar, enseñar que Jesús era el Cristo. ¿Qué es tu pasión en este día? Si Dios te ha llamado, si Dios te ha perdonado, si tú has sido salvo, si has entregado tu vida a Cristo, ¿qué es lo que te apasiona hacer en este día? ¿Cuál es eso que te motiva a servir a Dios? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer para Dios? ¿Qué te motivas a hacer cuando has sido llamado? ¿Qué es lo que te nace en el corazón hacer para la obra de Dios? ¿O te conformas solamente con venir y oír el mensaje y nos vamos a la casa? Eso es solamente ser oidores de la palabra. Dios nos ha llamado a ser hacedores de ella, no solamente oidores, pero hacedores de la palabra. ¿Cuál es tu pasión en este día? ¿Estás compartiendo el evangelio cuando Dios te da la oportunidad con alguien en tu trabajo? ¿Le estás sirviendo a Él? ¿Estás hablando las buenas nuevas de salvación? ¿Estás conectado en alguna manera en la iglesia, en algún ministerio? ¿Cuál es esa pasión que Dios ha puesto en ti? ¿A qué te ha llamado Dios? Mientras el grupo de alabanza pasa al frente para terminar, le voy a pedir que se ponga de pie. Pero ahí donde tú estás, mientras el grupo de alabanza toca esta última alabanza que van a traer, yo te pido que tú, ahí donde estás tú,
que tú medites, que tú pienses en qué Dios te ha llamado a servirle a Él. ¿Qué son esos cambios que no has hecho? ¿Qué son esas cosas que necesitan ser cambiadas en tu vida para poder decir: yo le sirvo a Dios? Dios me ha llamado a servirle, Dios me ha perdonado, Dios me ha hecho libre de pecado, me ha hecho libre de la esclavitud, de las cadenas del pecado. ¿Qué es lo que los demás están mirando en ti? Están viendo una nueva persona, especialmente aquellos que nos conocieron cuando éramos pecadores, cuando estábamos lejos de Cristo. Especialmente esas personas que nos conocieron en el pasado, ellos pueden ver el cambio que ha habido en ti. Ahí donde tú estás, yo te pido que oremos. Cierra tus ojos. Y yo creo que este año que comienza, como iglesia podemos hacer la diferencia, podemos ser diferentes de lo que hicimos el año pasado. Olvídate de lo que hiciste o de lo que tú no hiciste. No te enfoques en los errores que cometimos. No te concentres en lo que hicimos mal. Pongamos nuestra mirada al frente. Yo creo que muchos ojos espirituales pueden ser abiertos en este año que comienza. Yo creo con todo mi corazón que nuevas relaciones en la congregación, en las familias, en los trabajos pueden ser cambiadas. Yo creo con todo mi corazón que si nos proponemos como iglesia, podemos mostrar el amor de Dios a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Yo creo que si de verdad hemos venido a Cristo y sido hechos nuevas criaturas, hemos sido perdonados, tenemos que tener una pasión diferente para darle a conocer a Él, para darlo a conocer en nuestros hogares, especialmente con nuestras familias, con nuestros hijos que están alejados, en nuestros trabajos, en las escuelas, en todas partes. Podemos ser un testimonio vivo de Dios. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué podemos hacerlo? Porque Dios nos dice: si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Vamos a orar. Si tú le has entregado tu vida a Cristo, hazte esta pregunta: ¿quién eres, Señor? Hazle esta pregunta a Dios: ¿quién eres, Señor? Y dile también: ¿qué haré, Señor? ¿Qué quieres que yo haga en este año que comienza? Padre celestial, te doy gracias en este día, Señor, por tu amor y tu bondad, por tu misericordia, Señor. Te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por el privilegio que me das de compartir este pensamiento, esta palabra tuya con este grupo de personas, de hermanos, de hermanas. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos salir diferentes de como llegamos. Que esta palabra, Señor, pueda llegar a nuestras vidas con poder, que pueda impactarnos, que pueda transformarnos, Señor. Que nuestras vidas sean cambiadas a partir de hoy. No miremos el pasado, no miremos lo que hicimos el año pasado. Miremos y enfoquémonos en lo que podemos hacer este año que comienza. Te necesitamos, Señor Jesús. Te necesitamos, Espíritu Santo. Ayúdanos, ayúdanos. Queremos ser obedientes a ti. Queremos servirte, queremos agradarte. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús.